Muy buenas, el día de hoy les vamos a hablar un poquito acerca del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Somos el grupo número rojo, vamos a hablar de la fisiopatología y la evolución clínica del VIH. El VIH tiene dos variantes, VIH 1 y 2. El 1 tiene diferencia genética y el 2 tiene una relación con los antígenos, antigénica. ¿Cómo actúa el VIH? Pues el VIH infecta a un número limitado de tipos celulares en los humanos, a un grupo de linfocitos TCD4, macrófagos y a las células dendríticas. ¿Cuál es la función de estas células CD4? Reconoce antígenos extraños y ayuda a activar a los linfocitos B. El TCD4 orquesta la inmunidad mediada por linfocitos CD8, citotóxicos y natural killers. También la función fagocítica de los monocitos y los macrófagos. Tenemos también la conformación del virus del VIH. Porta la información genética en forma de ARN y tiene forma esférica. Contiene el centro electrodenso circundado por una cubierta lipídica. Su núcleo contiene proteína principal de la cápside, 2 copias de ARN genómico y 3 enzimas variables, la proteasa, transcriptasa reversa y la integrasa. La conformación del virus del VIH, su núcleo está circundado por una proteína de la matriz conocida como P17. Los pasos para la multiplicación del ADN. Paso número 1. La unión del virus a las células CD4. Estas se adhieren a su superficie con un receptor de afinidad alta por el VIH. El virus debe enlazarse a ciertas quimiosinas que se unen a glucoproteínas GP120 y GP41 de la cubierta. El paso número 2 dice que permite la internalización del virus, que péptidos de la cubierta se funden con la membrana del CD4 y esto en ocasiones hace que se pierda la cubierta del virus, permitiendo así que el contenido de la cápside viral que ingresa de la célula al hospedero. Tenemos como paso número 3 la síntesis de ADN. Lo hace por medio de la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa hace una copia del ARN viral en reversa y sintetiza una copia en espejo. Da un ADN doble cadena que codifica instrucciones para la multiplicación viral. El paso número 4 se denomina integración. El ADN nuevo ingresa al núcleo de la TCD4 y con la integrasa se inserta el ADN original de la célula. Y el paso número 5, la transcripción del ADN viral para construir ARN mensajero, con las instrucciones para la integración de un virus nuevo. Como paso número 6 tenemos el ARN ribosómico. Utiliza las instrucciones del ARN mensajero para generar una cadena de proteínas y enzimas llamadas poliproteínas. Estas poliproteínas contienen un componente necesario para la producción de nuevos viriones. El paso número 7 se le denomina escisión. La proteasa corta de la cadena de poliproteínas para determinar proteínas independientes que permitirán la construcción de nuevos viriones. Y por último, las proteínas y el ARN viral se ensamblan para conformar viriones de VIH nuevos. ¿Qué tratamiento se debería recomendar para los pacientes con VIH? La administración con tratamiento antirretroviral con actividad alta, una combinación de 3 o 4 antivirales que se han convertido en estándar de atención actual. La diseminación del virus del VIH. La multiplicación del VIH implica la eliminación de las células TCD4 y la liberación de las copias del VIH al torrente sanguíneo. Los viriones invaden a otras células CD4 y eso permite que la infección avance. Problemas a futuro con el VIH. Cada día se destruyen millones de células TCD4 infectadas y así se liberan millones de partículas virales hacia el torrente sanguíneo. Aún así, las células TCD4 se sustituyen todos los días y casi todas las partículas virales se destruyen. Al transcurrir los años, el conteo de células TCD4 disminuye de manera gradual por el efecto de este proceso y el número del virus se detecta en personas infectadas por VIH aumenta.
Pasos para la multiplicación del VIH. Hasta que el conteo de células TCD4 se reduce hasta un nivel muy bajo, la persona con una infección del VIH permanece asintomática. Todavía está ocurriendo la multiplicación viral activa. La disminución de las células TCD4 coloca a la persona con una infección por VIH en riesgo elevado de desarrollar una u otra infecciones. La clasificación y fases de la infección por VIH. Sistema de clasificación divide en 3 categorías. La categoría 1, más de 500 células, CD4. Categoría 2, de 200 a 499 células. Y categoría 3, menos de 200 células. Las categorías clínicas del VIH. Existen 3 categorías clínicas. Categoría A incluyen a personas que se mantienen asintomáticas. Categoría B incluyen a individuos con síntomas de inmunodeficiencia. Y categoría C incluyen a enfermedades definitorias del SIDA. La categoría C es que se considera que padece de SIDA. Las fases clínicas del VIH según la OMS. La fase 1 incluye a las personas en general asintomáticas con linfadenopatía generalizada persistente. La fase clínica 2 incluye a individuos con herpes zóster, infecciones micóticas, dermatitis, infecciones respiratorias, quelitis angular, entre otras. Tenemos también la fase número 3 que incluye diarrea crónica inexplicable con duración superior a un mes, tuberculosis, infecciones graves de origen bacteriano, neutropenia, anemia inexplicable y trombocitopenia. La fase número 4 incluye el síndrome de desgaste por VIH, neumonía bacteriana, TB extrapulmonar, candidiasis, encefalopatías, criptocóxicas, etc. Vamos a hablar un poquito también de las fases de infección del VIH. Los signos y síntomas de la infección pueden ser la fiebre, fatiga, exantema, cefalea, linfadenopatías, faringitis, diaforesis nocturna, problemas gastrointestinales, artralgias, mialgias, meningitis asépticas o úlceras. La fase primaria dice que las personas diagnosticadas de VIH, mientras se encuentran en la fase de infección primaria, pueden tener una oportunidad única del tratamiento. Algunos expertos tienen la hipótesis que si se inicia de forma temprana, el tratamiento puede reducir el número de células infectadas por VIH que sobreviven un periodo prolongado. El tratamiento temprano también pudiera proteger a las células TCD4 funcionales infectadas por VIH y a las células T citotóxicas. La fase de latencia. Durante esta fase una persona carece de signos y síntomas de la enfermedad. La duración de la fase de latencia es alrededor de 10 años. Durante este periodo, el conteo de células TCD4 cae de forma gradual, desde un intervalo normal de 800 a 1000 hasta unas 200 células o menos. Datos más recientes sugieren que la disminución de las células TCD4 pudieran no ocurrir siguiendo un pendiente constante con base en las concentraciones de ARN del virus y en los factores relacionados con una variabilidad de la disminución de células CD4 que se encuentran en investigación. Tenemos como SIDA evidente la tercera fase, que se presenta cuando una persona tiene un conteo de células de CD4 inferior a 200 células o padece alguna enfermedad definitoria del SIDA. Sin el tratamiento antirretroviral, esta fase puede conducir a la muerte en el transcurso de 2 a 3 años. El riesgo de desarrollar infecciones oportunistas y muerte se incrementa en grado significativo cuando el conteo de células CD4 cae por debajo de las 200 células. La evolución clínica. La evolución clínica puede variar por cada persona. Pero hay una progresión típica del 60 al 70% de los afectados con VIH que desarrolla SIDA en el transcurso de 10 a 11 años de la infección. La progresión rápida de 10% a 20% de las personas infectadas evoluciona con rapidez y desarrolla SIDA en menos de 5 años. Y la progresión lenta de 5 a 15% de los individuos progresa el SIDA en 15 años. Las infecciones oportunistas comienzan a desarrollarse al tiempo que el sistema inmunitario desarrolla compromiso intenso.
El número de células TCD4 guarda una correlación directa con el riesgo del desarrollo de infecciones oportunistas. B. Incluye a microorganismos comunes que no generan infección a menos que exista un compromiso de la función inmunitaria. Si bien una persona con SIDA puede vivir muchos años tras su primera enfermedad grave, al tiempo que el sistema inmunitario falla, estas enfermedades oportunistas se vuelven cada vez más graves y cada vez más difíciles de tratar. Número C, tenemos que se catalogan la mayoría de las veces según el tipo de microorganismos que las causan. Número D, las infecciones oportunistas por bacterias y microbacterias incluyen la neumonía bacteriana, la bartomelosis y la E. Entre las infecciones oportunistas micóticas se encuentran la candidiasis, criptocócicas, histoplasmosis, penicilosis, neumocitosis. De la neumonía por Pneumocystis jirovecii, que es común en personas que no están conscientes de cursar con infección por VIH, en individuos sin esta infección pero con otros trastornos por inmunodeficiencia, en quienes deciden no recibir tratamiento para su infección por VIH y en personas con acceso inadecuado a la atención de la salud. Los síntomas pueden ser agudos o de evolución gradual. Los enfermos pueden presentarse con síntomas de tos leve, fiebre, disnea y pérdida de peso ponderal. Su diagnóstico puede ser la radiografía torácica, porque esta puede revelar infiltrados intersticiales en el tórax. Vamos a hablarle un poco de Mycobacterium tuberculosis, que esta es la causa principal de la muerte en personas con infección por VIH en todo el mundo y con frecuencia es la primera manifestación de la infección. Los pulmones son un sitio en que se presentan con más frecuencia la infección por Mycobacterium tuberculosis, pero en personas con infección por VIH también se presentan con distribución extrapulmonar, como en el riñón, la médula ósea y otros órganos. La mayor parte de esto se puede presentarse fiebre, diaforesis nocturnas y pérdida ponderal de peso. Desde el final de la década de los 60, la mayor parte de los individuos con TB ha respondido bien al tratamiento, pero en la década de los 90 se han presentado brotes de TB con resistencia polifarmacológica, que pueden clasificarse como TB RFP. El bacilo tuberculosis debe ser resistente por lo menos a iosinacida y rifampicina. Manifestaciones gastrointestinales. La enfermedad del sistema gastrointestinal se encuentra entre las complicaciones más frecuentes de la infección por VIH y el SIDA. El 80% de los individuos con VIH tiene algún tipo de infección. Leucoencefalopatía multifactorial progresiva. Esta leucoencefalopatía es un trastorno desmielizante de la sustancia blanca del cerebro y se debe al virus JC, un polimovirus de ADN que ataca a los oligodendrocíticos. Se caracteriza por la debilidad de extremidades, pérdida sensorial, cambios de estado de ánimo, trastornos visuales y dificultad de control de los dedos y las manos. También se caracteriza por ataxia, diplopía y convulsiones. No existe cura comprobada para la EMP, pero puede presentarse mejoría después del inicio de una tara efectiva. Cánceres y afecciones malignas. Las personas con SIDA tienen una incidencia alta a ciertas infecciones malignas, en particular como el linfoma de Hodgkin y el sarcoma de Kaposi. El Kaposi es una afección maligna de las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos pequeños en todo el organismo. Se puede identificar en la piel y en la cavidad oral, en el sistema gastrointestinal y en los pulmones. El linfoma no Hodgkin, sus características clínicas son una fiebre, sudoraciones nocturnas, pérdidas ponderales de peso y el diagnóstico suele ser complicado ya que se asemeja con otras infecciones oportunistas. También del sarcoma cérvico-uterino anal y no invasivo, el BPH se ha vinculado con el desarrollo de carcinomas cérvico-uterinos anal tanto en varones como en mujeres. Se detecta mediante el Papá Nicolau, colonoscopía cérvico-uterina y se dispone de 2 vacunas para inducir la inmunidad contra el BPH. El síndrome de desgaste es una enfermedad definitoria del SIDA y es frecuente en individuos con infección del VIH. Se caracteriza por una pérdida involuntaria de peso de por lo menos el 10% a partir de referente inicial en presencia de diarrea con más de 2 días de evacuación.
Que contribuyen al síndrome de desgaste, anorexia, anomalías metabólicas, disfunción endocrina, trastornos de la barrera entérica, inflamación del tejido linfático, malabsorción, regulación anormal de citocinas. Los trastornos metabólicos y morfológicos. Existe una gran variedad de trastornos metabólicos y morfológicos que se relacionan con la infección por el VIH. El término lipodistrofia se utiliza con frecuencia para describir cambios de la composición corporal con o sin anomalías metabólicas. La resistencia a la insulina y la diabetes parecen tener una incidencia mayor en personas con infecciones por VIH en comparación con la población en general. El tratamiento de la resistencia a la insulina es el mismo que provee a los individuos sin la infección por VIH: dieta saludable, ejercicio y reducción ponderal. De iniciar el tratamiento antirretroviral debe solicitarse un perfil lipídico preprandial y repetirlo de 3 a 6 meses y luego cada año. Las estatinas son medicamentos que se recomiendan para controlar la elevación del colesterol en LVD. La lipodistrofia. La lipodistrofia en relación con la infección por VIH incluye síntomas que pertenecen a 2 categorías. Categoría número 1, cambios en la composición corporal y cambios en la composición metabólica. Las alteraciones del aspecto corporal son incremento del perímetro abdominal, desgaste del tejido adiposo de la cara y de las extremidades, desarrollo de la jiba de búfalo y aumento del volumen mamario en varones. El diagnóstico de la lipodistrofia es complicado debido a que pudiera depender de medidas subjetivas de la referencia de modificación de la configuración corporal y también porque el término no se ha estandarizado. Resulta crítico al interpretar el gran número de estudios clínicos y prestar atención a la definición utilizada en el estudio en cuestión. En ausencia de una función mitocondrial normal, las células pasan al metabolismo anaeróbico, lo que trae consigo la generación del ácido láctico. Se reconoció el síndrome de polineuropatía ascendente y con la recepción de informes de insuficiencia hepática por el empleo del tratamiento combinado con estabudina y dindanosina, los informes de acontecimientos que ponen en riesgo la vida por toxicidad mitocondrial se han reducido en grado radical. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Este fue el grupo número rojo y nos vemos en la próxima.